Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde del miércoles, le damos gracias porque estamos aquí reunidos después de alabarle, glorificarle, exaltar su santo nombre. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo para que solamente se cumpla la palabra que Cristo nos ha dado y cumpla el propósito para el cual Él la ha dado, Cristo. A Él sea la gloria y la honra, y esta palabra no regrese vacía, sino cumpla el propósito para el cual Jesucristo nos ha dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues preguntándole al Señor qué es lo que quiere hablar en esta tarde, y el Señor quiere que desechemos la herejía disculpas y restaurando el perdón. Sabemos que ya habíamos hablado en las 46 herejías que hasta ahorita se han sacado, y estamos volviendo al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él, de acuerdo a la visión apostólica de la restauración de todas las cosas, y de reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, 1:10. Y entonces el Señor quiere, pues Él, que nosotros seamos salvos. El Señor quiere que nosotros seamos salvos diariamente, porque hay muchas iglesias que no enseñan los principios de vida por los cuales Dios estableció en su palabra. Y una de ellas es que muchos siervos, muchas siervas, muchos hijos, hijas de Dios, ellos, aunque llevan años de ser cristianos, dicen: discúlpame, te pido disculpas. Pero la palabra disculpas no está en la palabra de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Y si no está en la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces, es una herejía como resultado. Es triste, pero así me he encontrado, me he topado en estos 33 años de ser hijo de Dios. Y 11 años como apóstoles del Señor y profetas, que para la gloria es del Señor Jesucristo. Y entonces el Señor quiere que volvamos a su palabra. Entonces la palabra disculpas no tiene efecto en el mundo espiritual para aquellos que son hijos, hijas de Dios, porque la palabra disculpas es un lenguaje del mundo, es un lenguaje pagano, y los que no conocen a Cristo, pues está bien que ellos hacen eso, pero un hijo de Dios que siga de esa forma viviendo, pidiendo disculpas cuando ofende, pues no va a tener ningún efecto en el mundo espiritual. Y Satanás pues se reí, porque así como en Veracruz le dicen al diablo el chanclas, pues no es así. El chanclas no se va porque le dijes vete chanclas, no. Satanás se va por su nombre, y tú le tienes que decir: en el nombre de Jesús, Satanás, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros no obedecemos la palabra y predicamos la palabra, eso es lo que ocurre en las iglesias que no predican la palabra de Dios. No hay familias libres, no hay familias victoriosas, sino que Satanás le conviene, porque de esa manera las tiene atadas. Y por eso el Señor me hablaba que hay muchos que están cargando a Satanás, porque son esclavos de las disculpas, y hasta que ellos aprendan a pedir perdón como Jesús nos los habló y nos los habla en su palabra, entonces viviremos de una manera pues sin derecho legal de parte de Satanás, sino ya no tendrá derecho legal cuando nosotros pedimos perdón. Cuando nosotros pedimos perdón, soltamos y bendecimos, es cuando nosotros estamos caminando en libertad y en victoria. Y entonces restaurar el perdón es porque está en la Biblia. Entonces tenemos que desechar de nuestro lenguaje: discúlpame, te pido disculpas. ¿Sí? Eso no debe de estar en un hijo de Dios, porque para empezar no está en la Biblia. En segundo, no está para que tú y yo hagamos eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 18, versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7. Dice, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino
aún hasta 70 veces 7, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿sí? Nosotros tenemos que perdonar, ¿sí? Dice en la palabra de Dios que vamos a leer en San Mateo capítulo 5, más atrás, pero en el capítulo 5, dice la palabra de Dios en el versículo 23 y 24. San Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que nos está hablando de nosotros cómo tenemos que hacer. Vamos a ver que el perdón, lo que vamos a ver hoy, el perdón, ¿qué significa el perdón? ¿Sí? Vamos a ver el perdón según el ejemplo de Cristo. Vamos a ver el perdón evita la amargura. El perdón es parte del carácter, naturaleza de Dios. Dios quiere que nos amemos y nos perdonemos unos a otros. ¿Qué ocurre al negarse a perdonar? La diferencia entre tipos de perdón y la reconciliación. La diferencia en errores y ofensas. Ideas equivocadas acerca del perdón. Lo que sí es el perdón, lo que no es el perdón. Algunos pasos hacia el perdón, la venganza y la justicia y las consecuencias y la falta de perdón. Eso es lo que vamos a ver hoy, referente a la restauración del perdón que un hijo de Dios debe practicar 70 veces 7, con su hermano, primeramente con su esposa, luego con sus hijos y luego con la iglesia, ¿sí? Y por eso siempre decimos, estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Esa es la identidad restaurada a plenitud de un hijo y una hija de Dios. Y ese es el sello de la visión de la apostólica, de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10. Para que tú camines en victoria y en toda la identidad de un hijo de Dios que hablamos, necesitas perdonar y pedir perdón, ¿sí? Vamos a ver que la oración que enseñó Jesús a sus discípulos habla del perdón. San Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. San Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en el lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿sí? Y ahora vamos a ver que también está en San Mateo capítulo 6, atrás, San Mateo capítulo 6, versículo 5. Vamos a ver San Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice San Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego en el 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Hay esa condición, ¿sí? Primeramente tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo que ofendemos, y después vamos a entregar nuestra ofrenda al altar, y al lugar, en ese sería a Dios, y después pedimos perdón a nuestro hermano en Cristo. Tenemos que entregar nuestra ofrenda, y después en el trono de la gracia, y después ¿qué tenemos que hacer? Orarle al Padre que nos perdone. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, la palabra disculpas es una herejía que por siglos está en el lenguaje de la iglesia que no predica el evangelio de Dios. ¿Y de quién es la culpa? De los predicadores y predicadoras que no hablan el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el evangelio del reino de Dios. No les enseñan. Y por eso iglesias completas, me muestra el Señor, que no viven libres ni están listas para irse con el Señor. ¿Por qué? Porque no les enseñaron a pedir perdón y a perdonar. Imagínate, gente que tiene 40, 30, 27 años en el evangelio y dice: te pido disculpas, hermano, te pido disculpas, pastor, te pido disculpas, hijo. Pero eso no funciona en el mundo espiritual, porque Dios va a respetar, respaldar y va a tener efecto espiritual su palabra, tal y como está escrita, la va a respaldar. Entonces alguien que lleva años y no dice perdóname, en lugar de perdóname dice disculpas, pues no, sigue atado al enemigo. Por eso hay muchos que están cargando al diablo, y si se mueren se van al diablo cargándolo al infierno. Por eso nosotros tenemos que aprender a pedir perdón. Y vamos a ver, como les decía al principio, todo sobre el perdón, que después de esto, pues implica el proceso del perdón, ¿verdad? Que tenemos que entender. Vamos a ver la palabra de Dios siguiendo ese orden, ¿sí? Vamos a seguir ese orden, ¿sí? Para que de esa manera lo podamos entender lo mejor que se pueda, para practicarlo. ¿Dónde? En tu casa, ¿sí? ¿Dónde? Con tu familia, ¿sí? ¿Dónde? Con tu esposa, con tus hijos, ¿sí? Vamos a ver instrucción y principios bíblicos. El perdón significa que se ha cancelado una deuda, ¿sí? Es muy importante entender esto y practicarlo, porque de esa manera vamos a estar preparados para irnos. Entonces el hijo y la hija de Dios debe desechar la herejía. Te pido disculpas, discúlpame. Es una herejía, porque si no está escrita en la palabra de Dios, no es de Dios. Entonces esa herejía se tiene que desechar de nuestra mente y de nuestro corazón. Los hijos de Dios, los hijos del reino de Dios, los hijos con mente de Cristo, tenemos que hablar el lenguaje bíblico para que tenga efecto en lo espiritual, porque Dios va a respaldar únicamente y absolutamente lo que Él dejó escrito en su palabra. Entonces, el perdón, significado.
El perdón significa que se ha cancelado una deuda a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios les ofrece perdón a todos los creyentes, como Él nos ha perdonado, nos pide que también perdonemos a otros. Vamos a ver en 2 Corintios 5:18. Vamos a ver en el libro de 2 Corintios 5:18. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí así dice o no? Sí. Que Dios estaba en Cristo, reconciliándonos consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a seguir hasta el 20-21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si te das cuenta, el perdón significa que se ha cancelado una deuda. ¿Quién la canceló? Dios. Amén. Porque Él pidió perdón al Padre por nuestros pecados. Él se puso en el lugar nuestro, ¿verdad? Ahora vamos a ver en San Lucas capítulo 17, versículo 3-4. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17. ¿Sí? ¿Qué dice en San Lucas capítulo 17, versículo 3 y 4? San Lucas capítulo 17, versículo del 3 y 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Amén. ¿Verdad? Y luego dice, amén. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Amén. ¿Sí? Entonces Santo. nosotros tenemos que practicar el perdón. Soy el primero. Por eso siempre después de, conforme a la dirección de la dirección de Dios, cada mes yo diario lo practico con mi esposa y mis hijos, mi primer rebaño. Segundo, con la Iglesia Cristiana Amén. Apostólica Profética, el León de la Tribu de Judá Internacional. Con ella le tengo que pedir perdón a los hijos, hijas de Dios, congregantes que están en la casa apostólica, y en su momento con cada hijo, hija espiritual, pastor y pastora, que están bajo este manto apostólico, Amén. profético, de la restauración de todas las cosas, rendir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, pedirles perdón, soltarlos y bendecirlos y amarlo más que ayer, ¿sí? Porque hasta eso nos vamos a enseñar, cómo pedir perdón. Entonces, aquí estamos viendo cómo la palabra de Dios nos dice que si nuestro hermano nos pide perdón, las veces que sean 7 veces al día, si pecare contra nosotros, tenemos que perdonarle, no cargar nada, ¿verdad? De carga de que no hemos perdonado. Entonces ya vimos lo primero, el perdón significa que se ha cancelado una deuda. Vamos a ver que el perdón según el ejemplo de Cristo es en verdad un ideal alto que solamente se puede lograr por la gracia de Dios. Sí, porque en la iglesia hay muchos que les cuesta perdonar y pedir perdón. En San Lucas capítulo 23, versículo 34. San Lucas capítulo 23. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 23, versículo 34? Dice la palabra de Dios. En San Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice, y Jesús decía, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Si te das cuenta, él no ofendió, él no lastimó, él no hirió, mas sin embargo, él pidió perdón por aquellos que lo ultrajaban, echaban suertes de sus vestidos, ¿sí? Por eso, a veces, aunque alguien, siempre cuando se practica el perdón, dice, ¿por qué yo le tengo que pedir perdón a cada rato? Ya me ve como su mencito, su mencita. Pero no es así, el diablo te quiere saber así. Porque todo aquel que aprende a pedir perdón será libre. Amén. Si viene Dios, se va libre, se va con Dios, no carga, tiene paz. Y si el otro no lo perdona, no te debes de preocupar. Porque ascuas caerán sobre su cabeza, dice la palabra de Dios. Porque con el bien estás venciendo el mal. Así es. Y aparte, que todo aquel que no pide perdón, pues Dios va a tratar con él, va a ser quebrado, triturado, aplanado, y Dios lo va a mirar de lejos, porque los soberbios no piden perdón. Ellos piensan que tienen la razón siempre y que nunca se equivocan y que solamente el que pide perdón es débil, dice el diablo. Tú eres un débil, así dice el diablo. Pero no, el que pide perdón es fuerte. Amén. Porque a través de eso el diablo no va a tener derecho legal en él y no va a estar cargando al diablo. No lo tiene que cargar ya, porque al pedir perdón el diablo ya no tiene derecho legal sobre ti ni acusarte. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3, aquí vemos que Jesucristo practicó el perdón, pidió perdón, ¿sí? ¿Siendo quién? Dios. Dios lo hizo con ejemplo. Ajá. Porque dice, Padre, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ajá. El Señor. Ahora Colosenses 3, 12, 13. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 13. Vamos a ver. Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta? Sí, soportándonos unos a otros. Porque a veces que no nos aguantamos, no nos queremos ni ver, ¿sí? Pero uno tiene que ir, pedirle perdón, y así ya no pasa nada con tu vida, porque ya el enemigo no tiene derecho legal. Entonces, aquí estamos viendo, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Sí así dice o no? Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Ajá. ¿Sí? Sí. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, arribita, ¿verdad? ¿Y qué dice? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. ¿Qué cuesta? Sí. Sí. Ajá. Bueno, ahora, el perdón evita que crezca la amargura. Así no puede seguir dañando la relación y a cada uno una de las personas involucradas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios referente a esto. Que el perdón evita que crezca la amargura. Así no puede seguir dañando la relación y a cada una de las personas involucradas. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Ajá. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Y vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo 19, que esa es para los varones, esa es para mí como varón, ¿sí? Y como siervo de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 19, ¿sí? Ese es para nosotros, los varones. ¿Qué dice? Colosenses capítulo 3, versículo 19. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, no seas grosero con ella, no seas, ¿cómo se podría decir? Que te estés quejando, ¿no? O que estés molestando, ¿no? Entonces es para nosotros, ¿verdad? El perdón es parte del carácter y la naturaleza de Dios, ¿sí? Aunque Dios no pasa por alto el pecado, Él es paciente, piadoso, misericordioso, y está dispuesto a perdonarte a ti y a perdonarme a mí. O sea, es paciente el Señor. Y uno dice que ay, ya mejor cámbialo, o te lo envío, Señor, de regreso. Pues ya me voy, lo dejo. Agarro otro, o agarro otra. ¿Sí? Somos impacientes. Y queremos que las cosas sean a la voz de ya, rápido, como una sopa marucha. Y si va a haber un proceso, ay, Señor, es mucho el proceso, no aguanto. ¿Sí? Vamos en Daniel capítulo 9, versículo 9. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice el libro del profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 9. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Fíjate, aunque contra él nos hemos rebelado, ¿sí? Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, ¿sí? Entonces, de él viene el perdón. Así es. ¿Sí? Pero hay muchos que dicen, no, yo ¿por qué le tengo que pedir perdón a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa? Yo me voy directo con Dios. No tengo por qué humillarme con ella ni humillarme con él. ¿Sí? Pero es incorrecto. Hay un orden que vamos a ver más adelante. Hay un tipo de perdón vertical y hay un tipo de perdón horizontal en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, en los matrimonios, en las familias cristianas. Vamos a ver. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Vamos a ver el libro de Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías, ¿sí? En el libro de Nehemías capítulo 9, 17. A ver quién llega primero, ¿sí? Nehemías, ¿sí? A ver, Esdras, ya me pasé. Nehemías. Nehemías capítulo 9, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Nehemías capítulo 9, versículo 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no las abandonaste en el desierto. ¿Sí? Perdón, 9:17, sí, Nehemías 9:17, estoy leyendo, estaba leyendo más abajo. Bueno, 9:17, Nehemías 9:17, no quisieron oír, ¿sí? No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz. Ay, Dios. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tanto para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Fíjate, el Señor nos tiene mucha misericordia y paciencia, ¿sí? Pero cuando se cansa, se cansa, ¿sí? Vamos a ver ahora en Éxodo 34, del 5 al 8. Éxodo
en Éxodo 34, capítulo 34, versículo del 5 al 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Éxodo capítulo 34, versículo del 5 al 8. 34, 5, 8. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí así dice? Y luego en el 7 y el 8, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. ¿Perdona qué? La iniquidad. ¿Perdona qué? La rebelión. ¿Perdona qué? Y el pecado. Y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nos está hablando tres cosas que perdona Dios ahí. Amén. Dios, que Jehová de los ejércitos ahí nos habla, ¿qué perdona? La iniquidad. Amén. ¿Perdona qué? La rebelión. Amén. ¿Perdona qué? El pecado. Son tres áreas diferentes: iniquidad, rebelión y el pecado. Iniquidad, rebelión y el pecado. Son tres áreas que debemos de decirle al Señor en la confesión de arrepentimiento. Porque después vamos a ver y explicar que hay tipos de pecados: de omisión, comisión y de muerte. Y los de muerte son los que perdona, pero traen consecuencias, como le pasó a David, que perdonó Dios su pecado, pero tuvo consecuencias, pagó las consecuencias. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. El Señor quiere que aprendamos acerca del perdón, que Él fue ejemplo, Él pidió perdón, Él nos enseñó a perdonar. Amén. Y que Él nos perdona. Sí, amén. Pero también vamos a ver que hay un orden. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, para que nadie se gloríe. Es que yo regalo ropa, es que yo ayudo allá a estas familias. No, ya vimos que el domingo Dios habló que no es que yo no busco de Dios, yo no le hago daño a nadie, yo no le he robado a nadie, yo no he golpeado a nadie. Yo sí me voy a salvar, pero no aceptaron a Cristo, no se salvan. Porque no es por sus fuerzas, ni porque su comportamiento sea así. No, es por Cristo. Amén. Ahora vamos a ver. Dios quiere que nos perdonemos unos a otros. Amén. Recordando que también Cristo nos perdonó a nosotros. Gloria a Dios. Vamos a ver Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12 y 15. Sí. Hay que ir anotando, voy un poquito más rápido para que nos alcance. Anoten las citas bíblicas, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15. Dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? Ahora vamos al libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 25 al 26. En San Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en el libro de San Marcos, capítulo 11, versículo 25 y 26? Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si nosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos dice, espérate tantito, estás viniendo directamente conmigo, pero no ha sido con a tu hermano que lo ofendiste, no ha sido con tu esposa que lo ofendiste, no ha sido con tu esposo que lo ofendiste, no ha sido con tu pastor que lo ofendiste, no has ido con tu pastora que ofendiste, no has ido con los apóstoles que ofendiste. Tienes que ir primeramente ahí, pedirles perdón ahí. No, pero es que yo no me voy a rebajar, porque yo soy el que tengo que rebajarme. Pues ellos, ¿quiénes son? Yo me voy contigo, Señor. No, cálmate tantito, ve allá. Perdona primeramente, ponte cuentas ahí. Así es. Sí, hay un orden. ¿Sí hay un orden? No. Sí. Entonces, vamos a ver en San Lucas capítulo 6, versículo 37 ahora. San Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No os condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Sí? Perdonad y seréis perdonados. San Lucas capítulo 6, versículo 37. ¿Sí así dice o no? Entonces, hay un orden también. No es que perdóname tú, Señor. No, ve allá, perdónale para que yo te pueda perdonar. Sí. ¿Sí? Dios te dice ahí, ve hijo, dile perdón a tu marido, a tu esposa, y ya después vienes para que yo te perdone. Si no, no te puedo perdonar, si no vas primero allá. Hay un orden. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede al negarse a perdonar? Al guardar rencor o dar lugar a la amargura y al odio, uno se expone a consecuencias muy graves. Una de ellas es perder la salvación si viene Dios. Ajá. Sí. Por eso en Primera de Juan capítulo 3 versículo 15-16. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 y 16. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15-16. ¿Qué dice? Primera de Juan capítulo 3 versículo 15-16. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Sí? Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Así es. Permanece permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero ¿qué va a ser así? No va a ser así, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra vida por los hermanos, ¿sí? Bueno, eso dice la palabra de Dios. Es palabra de Dios, no es mi palabra, es palabra de Dios. ¿Es fuerte? Pues es palabra de Dios. ¿Qué le podemos hacer? ¿Verdad? Ni modo que como los religiosos, eso no le predico porque para que estén contentitos y no se me vayan. Bueno, dice en San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 31. San Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 31. Dice la palabra de Cristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi carnalito? No dice, a mi hermano, que peque contra mí. ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Siempre. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se haga pagada la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, escúchalo, le soltó, liberó, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, no seas malito. No dice no seas malito, dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Dice: mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Se dan cuenta cómo hay gente injusta? Sí. Pero todo se paga de aquí en la tierra. Hay que sembrar bien para cosechar bien. Sí, amén. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón y a perdonar. 70 veces 7. Ya vimos varios casos, ejemplos. Ahora vamos a ver que hay dos tipos de perdón, que es la aplicación práctica que tenemos que ejercitarnos todos los hijos y hijas de Dios. No pedir disculpas, ni discúlpame, porque son herejías, que es decir, que no están escritas en la palabra de Dios. Y si no están escritas en la palabra de Dios, no decirlas, es perdonar y pedir perdón. Dice la palabra de Dios, la diferencia entre varios tipos de perdón y la reconciliación. Perdón vertical. Hay un perdón vertical. ¿Qué es vertical? Que viene de arriba hacia abajo. Hacia arriba hacia abajo, vertical. Y luego vamos a ver que hay horizontal. ¿Sí? El vertical, perdón vertical. Dios le extiende el perdón al hombre a causa de la obra de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 12-14. Colosenses capítulo 1, versículo 12-14. Dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego dice, el perdón de pecados. ¿Quién perdona pecados? ¿El sacerdote católico? No. ¿El sacristán católico? No. ¿Aquí en la iglesia el pastor? No. Solamente Jesucristo. ¿Sí? Es el que perdona pecados y no cobra. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que ya vimos la vez pasada, Dios habló en la predicación del domingo. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es el pecado qué? Vertical, que Dios nos perdona. ¿Quién está arriba? En el tercer cielo, en su trono, sentado, que Él reina, gobierna, rige, tiene dominio. Jesucristo el Salvador, nuestro Dios. Ese es vertical, que nos perdona, directo. ¿Sí? Y vamos a ver el perdón horizontal, que viene así en horizontal. ¿Sí? El perdón horizontal, este es el perdón que un ser humano le concede a otro. También se le llama perdón interpersonal. Ese tipo de perdón es cosa seria para Dios. ¿Sí? Dice en San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonasteis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Está bien claro, ¿no? Que hay que primero perdonar a nuestros enemigos. Vamos a ver 1 de Juan 4:20. 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Sí? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad? Entonces hay que amar a nuestro prójimo.
Ahora vamos a ver la reconciliación. Cuando uno pide perdón o le perdona a uno a alguien, hay una reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Un proceso en el que dos personas dan pasos para restablecer una relación que se ha dañado. Sí. Ajá. Sí. El propósito de la reconciliación es la restauración y la reconexión. Reconexión es como la señal de internet. A veces se va y no hay la señal hasta que se reconecta. ¿Verdad? Amén. Bueno, vamos a ver en San Mateo, capítulo 5, versículo 23-24. San Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. San Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? Naturalmente que, como hemos hablado, es el trono de la gracia, con revelación profunda. ¿Sí? Bueno, lograr el perdón, lo que una persona le concede a otra, juntamente con la reconciliación, las dos personas uniendo sus esfuerzos para restablecer su relación. Es un alto ideal y una meta que vale la pena. Sin embargo, en algunas circunstancias no es posible llegar a la reconciliación. En estos casos hay que reconocer que es posible que se conceda el perdón sin lograr la reconciliación. Dios no pide hacer nuestra parte. Dios no nos pide hacer nuestra parte. Dios nos pide hacer nuestra parte y no estorbar el proceso de restauración. ¿Verdad? Eso sucede porque a veces ya nos perdonaron, pero nosotros no aceptamos el perdón. O no nos queremos autoperdonar. Ese es otro problema. Porque hay gente que dice, yo si volviera a ser joven, le podría dar de comer a mis hijos. Ya la perdonó Dios, pero él no se ha perdonado. Porque no es que no haya por darles de comer, sino que estaban en situaciones difíciles. Pero él tiene que perdonarse, autoperdonarse para que haya reconciliación. Vamos en Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18. Yo sé que esta predicación va a ser de mucha dirección y alineamiento para hablar el lenguaje de Dios, que es pedir perdón y desechar la herejía, pedir disculpas o discúlpame. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Sí? O sea, es en paz con todos los hombres. ¿Sí? Ahora, si no se distingue entre lo que son el perdón y la reconciliación, se puede dañar el proceso de restauración. En pocas palabras, estamos hablando que el pedir perdón y el perdonar es un proceso, que no es como una sopa maruchan que la metes y ya te la estás comiendo. No, hay que esperar el momento. ¿Sí? La diferencia entre errores y ofensas. A continuación presentamos varios tipos de problemas que pueden causar tensión o dañar una relación. No se abarcarán todas las situaciones posibles, pero el propósito es que sea de mucha ayuda para identificar las diferencias entre distintos tipos de ofensas dentro de las relaciones. Niveles de errores y ofensas. Niveles de errores y ofensas. Errores, faltas menores. Todos cometemos faltas, se nos olvidan las cosas, se nos rompe algo, se nos tira algo, etc. Es necesario ser conscientes de que vamos a cometer faltas nosotros y las demás personas también. En esta vida no se puede evitar eso. 2. Errores irritantes. Todos los tenemos, diferentes costumbres, hábitos raros, los rasgos de nuestra personalidad y varias peculiaridades de las que muchas veces no somos conscientes. A menudo irritan a los demás. Pueden ser cosas como el comer ruidosamente o el roncar. Estos irritantes pueden provocar el enojo, las palabras ásperas y hasta pleitos, porque te huelen los zapatos. Tíralos por allá los calcetines, por ejemplo, ¿no? 3. Errores, malas decisiones.
malas decisiones. Algunos ejemplos son el llegar tarde a la casa o pagar demasiado por alguna cosa. Todos tomamos malas decisiones de vez en cuando, pero si repetidamente tomamos malas decisiones, y si estos errores son serios, llegan a ser ofensas. ¿Sí? Ahora, las ofensas, desatenciones, aunque todos se nos pueden olvidar las cosas, errores menores, si se nos olvida algo importante como el cumpleaños de tu esposa, como el día de congregarte, como el día de venir a la iglesia, dice, y no cumples con esas responsabilidades que hemos de abordar, llevar, podemos dañar nuestras relaciones seriamente. ¿Con quién? Con Dios. Dios es pecado, ya vimos que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ofensas, palabras y acciones ofensivas. El gritar, criticar ásperamente, el humillar a la otra persona. Todo esto nos deja con sentimientos de desunión. Si esto se hace costumbre, es muy probable que se ocupe la ayuda de otro para tratar con el problema. ¿Sí? Ofensas, pecados graves, daños serios. Entre las ofensas graves están incluidas el adulterio, las adicciones, el abandono, el abuso sexual, físico, emocional, etc. Estas ofensas dañan la misma base de las relaciones porque violan la confianza, los límites establecidos, la intimidad emocional y sexual y la relación espiritual. ¿Sí? Bueno, aunque es difícil distinguir entre los diferentes tipos de errores y ofensas, la diferencia más importante es que Dios nos pide soportar los errores de otros, mientras que las ofensas hacen que ejercitemos el perdón. ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Aunque es difícil distinguir entre los diferentes tipos de errores y ofensas, la diferencia más importante es que Dios nos pide soportar los errores, mientras que las ofensas hacen que nos ejercitemos en el pedir perdón y perdonar. ¿Sí? Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí está bien clara. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Sí? Efesios 4, versículo 1 al 3. Efesios 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda benignidad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Así es. Ahora, cuando no se resuelven correctamente las ofensas en alguna relación, los asuntos pequeños, puntos anteriores, pueden dar lugar a pleitos más grandes. ¿Sí? Pleitos. ¿Sí? Ahora, ideas equivocadas acerca del perdón. ¿Sí? Porque también el perdón, ¿qué es? ¿Qué no es? Y cómo se practica. Ideas equivocadas acerca del perdón. Algunas personas creen que para poder perdonar una ofensa es necesario que la otra persona le pida perdón. La verdad es que el perdón se le puede conceder a alguien que ya falleció, o a alguien que no reconoce que hizo mal, a alguien que no se ha arrepentido, a alguien que solo reconoce parte de la gravedad de su ofensa, etc. Recuerden que el perdón es decisión de una persona, mientras que la reconciliación requiere la participación de dos. ¿Sí? De las dos. ¿Sí? El perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Ay, que el viento, que el tiempo la sane. Mentira. El perdonar a alguien no es simplemente dejar la ofensa al olvido. Algunas de las ofensas que pudieras haber experimentado son muy graves y no pueden pasar por alto. Dios no justifica el pecado,
ni niega su gravedad. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Recordemos que la misericordia de Dios no cancela su santidad. ¿Sí? Recordemos que la misericordia de Dios no cancela su santidad. Las ofensas requieren de un pago. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, quien murió para pagar por el pecado, es la solución que Dios proveyó para todas las ofensas y para siempre. 3. Ideas equivocadas acerca del perdón y verdades. Algunas personas creen equivocadamente que el perdón niega la gravedad del pecado, le da una salida fácil al ofensor, carga a la víctima con demasiada responsabilidad. Es injusto. Al contrario, el verdadero perdón, escúchalo, al contrario, el verdadero perdón reconoce que se ha cometido una ofensa. Reconoce que el ofensor tiene una deuda que pagar. Reconoce que muchas veces el ofensor no puede pagar completamente por el daño que causó. Entiende que aunque es natural tener el deseo de vengarse, no es una solución sana, ni tampoco es aprobada por Dios. Libera el deudor de su deuda. Libera el deudor de su deuda. ¿Sí? La confianza. La confianza dentro de cualquier relación es algo que crece y se fortalece con el tiempo, dependiendo de la gravedad de una ofensa. La confianza puede verse dañada o hasta destruida. El perdón podrá iniciar el proceso de restaurar la confianza como parte de la reconciliación, pero no es requisito que exista la confianza para poder perdonar. Recuerden que el perdón es lo que una persona le concede a otra. La confianza se gana con el tiempo, y el que cometió la ofensa tiene que aceptar que para restaurar la confianza se llevará tiempo. No es como una sopa marucha, ¿verdad? Se llevará tiempo. Un sentimiento, para perdonar no debemos esperar hasta que sentamos el deseo de perdonar, o ya no sintamos los efectos de la ofensa. Más bien, el perdón es un acto de obediencia a través del cual nos puede guiar Dios. Dependiente del tiempo. A veces se comenta que dentro de las relaciones el tiempo sana todas las heridas. Desafortunadamente eso no es cierto. Aunque a veces con el tiempo podemos comprender mejor las circunstancias que llevaron a la ofensa, el tiempo por sí solo no sana nada. Sería más correcto decir que el tiempo más el perdón termina para sanar las heridas. Ahora, lo que sí es el perdón, vamos a ver lo que sí es el perdón. Algo que se concede por gracia. Dios nos puso el mayor ejemplo de dar por gracia cuando inició el proceso del perdón y la reconciliación con el hombre, que ya vimos en Romanos 5, 6 y Efesios 2, 4 al 5. El perdón es lo que una persona le concede a otra. Los que necesitan ser perdonados no necesariamente merecen el perdón. Nosotros en ninguna manera merecemos el perdón de Dios. Nosotros le mostramos gracia a los demás porque hemos recibido por gracia de parte de Dios. Tenemos algo en común con la persona que nos dañó. La misma naturaleza pecaminosa que causó la ofensa, la naturaleza con que luchamos en nuestro propio corazón. Aún si la persona que causó la ofensa no inicia la reconciliación, o si no reconoce su error o la ofensa, el ofendido deberá conceder el perdón y deberá concederlo con gracia. Uno puede sentir que es injusto tener que perdonar, sin embargo, la gracia nos permite perdonar aún a las personas que no parecen merecer el perdón. Es posible que el ofensor no sienta remordimiento, ni se arrepienta como para recibir perdón. Pero eso no cierra las puertas a que se le conceda el perdón. Dios le ofrece su perdón a todos por la muerte de Cristo en la cruz. El arrepentimiento es necesario para recibir ese perdón. La gracia tampoco niega la gravedad de la ofensa. El perdón que se concede por gracia reconoce la gravedad de lo que se hizo mal y se desprende del supuesto derecho de venganza o de guardar rencor. Ese es uno.
una decisión intencional y un proceso. El perdón no se da como un accidente. Más bien, uno tiene que tomar la decisión y comprometerse al proceso. El Espíritu Santo es quien da el poder para llevarlo a cabo. Y se lleva tiempo. Ambas cosas son necesarias. El tomar la decisión de perdonar y el comprometerse al tiempo que sea necesario para llevar a cabo el proceso. Un trabajo difícil y complejo, ¿verdad? Se requiere de valor para perdonar y también de mucho esfuerzo. El perdón tiene dimensiones emocionales, relacionales, espirituales y también fisiológicas. Tiene que ver con cambiar nuestras actitudes, comportamientos, sentimientos y creencias. También necesitamos aprender a calmarlos cuando recordamos las ofensas y nos alteramos, ni tampoco reaccionar impulsivamente. El proceso del perdón cambia las emociones que están ligadas a la falta cometida. En vez de sentir enojo, amargura u otros sentimientos, que las emociones que están ligadas a la falta cometida, en vez de sentir enojo, amargura, otros sentimientos que resultan cuando no hay perdón, el perdón nos da una sensación de libertad. La emoción del perdón cuando reconocemos la ofensa, ¿sí? Es cierto que hay ocasiones en las que el ofensor paga por el mal cometido. Por ejemplo, si alguno conduce un automóvil estando embriagado, choca de frente contra otro y mueren los del otro vehículo, es probable que la ley le sentencie en prisión. Sin embargo, con estar encarcelado no restaura ni en lo más mínimo lo que perdieron los seres queridos de las víctimas. Esas pérdidas son demasiado grandes para que el ofensor provea un pago adecuado. Esas son las pérdidas que se reconocen durante el proceso del perdón. Ahora, ya vimos lo que es perdón. Lo que no es el perdón, olvidar. Las ofensas no se olvidan por completo, aunque uno perdone. Muchas veces habremos oído la frase perdonar y olvidar. Algunos quizás concluirán por esto que el perdonar significa que la ofensa se borrará de la memoria. Muchos creen que la frase perdonar y olvidar salió de la Biblia, pero no es así. De hecho, el tratar de negar que algún mal trató o alguna traición te lastimara puede hacer más intensa la memoria que está tratando de olvidar. El perdón al que Cristo nos llama significa que no guardaremos rencor, amén, amargura o resentimiento en contra de la persona, en contra de la otra persona. Por lo tanto, en vez de intentar olvidar la memoria de una ofensa, la meta debería ser cortar con el resentimiento que nos ata a ella. 2. Indultar. Indultar es un término legal que significa quitar el castigo merecido por algún crimen o ofensa. Aunque perdonemos a alguien, es posible que tenga que atenerse a las consecuencias de sus actos. Pedir disculpas, que ya dije que no, que es una herejía. El que se disculpa reconoce y lamenta su falta, el daño o insulto que causó. El que se disculpa de una manera ligera o no sinceramente puede hacer más daño que bien. Una disculpa sincera. Bueno, nosotros no debemos de practicar ninguna de esas herejías de disculpas. Reconciliarse. La reconciliación es el proceso en el que dos personas dan pasos para restaurar una relación que se ha dañado. Aunque el perdón es importante para restaurar una relación, no es todo lo que se ocupa para lograr la reconciliación. La reconciliación depende de que ambas personas, el ofensor y el ofendido, trabajen juntos para restaurar su relación. Negar o evadir. Hay ocasiones en que la persona se siente tan herida que dice, ya lo perdoné, con el fin de no seguir sintiendo el dolor de que la otra persona le hizo. El perdón no es simplemente negarse a tratar como un asunto o una persona para evitar el dolor o el conflicto. Tampoco significa negar que las palabras o las acciones de otras personas nos hieran. Excusar la ofensa. Al perdonar no se le está dando permiso al ofensor de que nuevamente cometa la misma ofensa. Es importante establecer normas sanas y no simplemente permitir que la otra persona continúe con sus acciones dañinas o pecaminosas.
ni fácil, ni sin costo. El perdón verdadero no es simplemente responder con unas cuantas palabras amables. Por el contrario, se requiere de un gran esfuerzo para lograr un verdadero cambio de comportamiento que perdure. ¿Sí? Cancelar, liberar una deuda, y ya vimos, ¿verdad? Algunos pasos hacia el perdón. Reconocer qué es lo que tenemos que, en el proceso de perdón, que tenemos que aprender a hacer. Reconocer que hemos ofendido. ¿Sí? 2, tener una empatía. 3, un regalo desinteresado. 4, comprometerse a perdonar. 5, aferrarse al perdón. ¿Sí? El perdón, la venganza, la justicia y las consecuencias es para todo aquel que no aprenda a perdonar. ¿Sí? Por eso el Señor quiere que aprendamos a perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, trae amargura. ¿Sí? Y vivirás amargado toda tu vida. ¿Sí? Por falta de perdón. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, vimos el proceso del perdón, vimos que nosotros tenemos que perdonar, vimos lo que es perdón, lo que no es perdón y cómo se practica el perdón. Y como Dios nos puso el ejemplo cuando Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, Padre. Le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque Él no había ofendido, Él no había lastimado, nuestro Dios, Él se puso en el lugar de ellos y pidió perdón. Entonces, es un principio de vida vivir practicando el perdón, perdonando. Ahora, ¿cómo lo debo hacer? Por ejemplo, Juanita, yo te pido perdón en el nombre de Jesús por las palabras, quizás por insultos o por una actitud incorrecta. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús, te suelto y te bendigo y te amo más que ayer, en el nombre de Jesús. Y Juanita, ella lo que debe, bueno, ¿cómo se pide perdón y cómo perdonar? Y Juanita va a decir, yo te perdono en el nombre de Jesús, te suelto y te bendigo y te amo más que ayer. Esa es la forma de perdonar. ¿Cuántas veces? Las veces que sean. 70 veces 7. ¿Sí? Entonces, es necesario practicar el perdón para ser libres de amargura. Pero sobre todo, imitar a Cristo, porque Cristo nos enseñó con su ejemplo que Él pidió perdón. Nosotros tenemos que perdonar. Y que aprendimos del perdón vertical, que es de Dios hacia nosotros, y el perdón horizontal, que es entre nosotros como iglesia, como familia, como matrimonio. Tenemos que practicarlo y desechar la herejía que por siglos hay en la iglesia, en religiosas que no enseñan la palabra. Ay, discúlpame, te pido disculpas, eso no funciona, es antibíblico, no está en la Biblia, por lo tanto es una herejía, hay que desecharla y practicar el perdón. Al practicar el perdón restauramos lo que dice la palabra de Dios. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo, apláudanle al Señor Jesucristo, denle exalten su nombre, glorifiquen su nombre, porque el Señor nos está enseñando cómo tenemos que practicar y hacer. La gloria es para Cristo. Paz de Cristo.